Perdí a mi familia por decir la verdad. Historia completa. Hola, soy un hombre de 34 años, y hasta hace unos años, pensaba que lo tenía todo, una familia unida, padres orgullosos, hermanos cercanos y sobrinos que corrían a abrazarme cada vez que me veían. Era de esos que creía que la sangre lo era todo, que, sin importar los errores, la familia siempre estaría ahí. Hoy sé que no siempre es así, que a veces decir la verdad, aunque sea lo correcto, puede convertirte en el enemigo de todos. Todo comenzó en una comida familiar cualquiera. Mis padres estaban celebrando su aniversario número 40 y todos estábamos reunidos en la casa en la que crecí. Mi hermano mayor, Daniel, había llegado con su esposa y sus hijos. Mi hermana menor, Sofía, trajo a su prometido, y yo, como siempre, aparecí solo, algo que mi madre no dejaba de señalar con un sutil, algún día sentarás cabeza. La tarde iba bien hasta que noté algo que me incomodó. Daniel y Sofía estaban discutiendo en la cocina. Intentaban hacerlo en voz baja, pero todos podíamos sentir la tensión. Mi madre fingía que no pasaba nada, pero su sonrisa nerviosa la delataba. No era la primera vez que peleaban. Nunca se llevaron del todo bien, pero esta vez la cosa era diferente. Se notaba en la manera en que se lanzaban frases cortantes cuando creían que nadie los escuchaba. Esa misma noche, mientras guardábamos los platos, escuché a Sofía llorando en el jardín. Me acerqué con cuidado y le pregunté qué pasaba. Al principio no quiso decirme nada, pero luego, entre sollozos, soltó algo que cambiaría para siempre la historia de mi familia. Daniel está robándole dinero a papá, susurró, temblando. Lo hace desde hace meses. Me quedé helado. Al principio pensé que estaba exagerando, que quizás se trataba de un préstamo o de algún malentendido. Pero ella tenía pruebas, estados de cuenta, transferencias, documentos firmados con el nombre de mi padre. Mi hermano mayor, el ejemplo perfecto, el que todos admiraban, llevaba meses sacando dinero de la empresa familiar sin permiso. No sabía qué hacer. Mi primera reacción fue enfrentarlo directamente, pero Sofía me rogó que no lo hiciera. Si papá se entera, se enfermará. Y mamá haría cualquier cosa por protegerlo. Pasé noches sin dormir. Parte de mí quería mantener el secreto por el bien de todos, pero otra parte no podía soportar la idea de que mi padre, que había trabajado toda su vida para construir esa empresa, estuviera siendo traicionado por su propio hijo. La gota que colmó el vaso llegó semanas después, cuando escuché a Daniel jactándose con unos amigos por teléfono. Decía que pronto podría comprar su libertad y dejar atrás a todos esos parásitos. Ahí lo decidí, iba a decir la verdad. Lo hice en la siguiente reunión familiar. No podía más con el peso en el pecho. Pedí que todos se sentaran y, con las manos temblorosas, conté todo lo que sabía. Mostré las pruebas que Sofía me había dado y miré directo a Daniel mientras lo hacía. El silencio fue mortal. Mi madre rompió a llorar. Mi padre se quedó pálido, sin poder articular palabra. Y Daniel simplemente me miró con un odio que nunca antes había visto en sus ojos. Eres un maldito traidor, escupió antes de salir de la casa dando un portazo. Pensé que, con el tiempo, todos entenderían que lo hice por el bien de la familia, que agradecerían que dijera la verdad. Pero no fue así. Esa noche fue el principio del fin. Mi madre dejó de hablarme. Mi padre, aunque no dijo nada, empezó a evitarme. Sofía, que había sido quien me contó todo, negó haber dicho una sola palabra. Y Daniel comenzó una campaña silenciosa para convertir a todos en mi contra. En menos de un mes, me convertí en el enemigo número 1, y todavía faltaba lo peor. Después de aquella noche, todo cambió. El ambiente en mi familia pasó de ser incómodo a directamente hostil. Mis padres, que antes me llamaban cada semana para saber cómo estaba, dejaron de hacerlo. Si quería saber algo de ellos, tenía que ser yo quien llamara, y casi siempre las llamadas terminaban en monosílabos, silencios incómodos o excusas para colgar rápido. Lo más doloroso era que ni siquiera querían hablar del tema. Era como si no lo mencionaban, simplemente desaparecería. Pero no desaparecía. La verdad estaba ahí, pudriéndose entre nosotros. Daniel, por su parte, desapareció durante un tiempo. Nadie sabía dónde estaba ni qué planeaba, hasta que, un mes después, regresó, con un abogado. Presentó documentos para quedarse con su parte de la empresa familiar y, según me contó mi padre en una conversación llena de rabia contenida, incluso intentó demandarme por difamación y daño moral. Por supuesto, no tenía base legal alguna, pero el mensaje estaba claro, me quería fuera de su vida.
Yo seguía convencido de que había hecho lo correcto, y por un tiempo, esa convicción era lo único que me mantenía en pie. Pero cuando los pequeños detalles empezaron a doler, la culpa comenzó a filtrarse lentamente. Las cenas familiares continuaban, solo que ya no me invitaban. Me enteraba por fotos en redes sociales, por comentarios de algún primo o por casualidad. Mi madre publicaba fotos sangrientas con todos, menos conmigo. Mi hermana organizaba salidas en grupo, y nunca me avisaba. Incluso mi sobrino mayor, con quien siempre tuve una relación cercana, dejó de responder mis mensajes. En el fondo, creo que todos sabían que yo no mentía, que Daniel había hecho lo que había hecho, pero reconocerlo significaba admitir que el hijo, perfecto, no lo era. Significaba aceptar que la familia no era tan ideal como pretendían, y era más fácil culparme a mí, el que habló, que enfrentarse a esa verdad. Una noche, después de semanas sin saber de ellos, decidí ir a ver a mis padres en persona. Llevaba días practicando en el espejo lo que iba a decir. Quería que entendieran que lo hice por amor, no por odio. Quería pedirles perdón si, de alguna forma, los lastimé, pero también quería que me escucharan. Cuando toqué la puerta, mi madre abrió. Su rostro, que siempre había sido cálido al verme, estaba completamente cerrado. No es buen momento, dijo sin siquiera dejarme entrar. Intenté hablar, pero me interrumpió. Tu padre no quiere verte. Está muy dolido por todo esto. ¿Dolido por qué?, pensé. ¿Dolido porque su hijo le robó o porque yo se lo conté? Antes de irme, ella soltó una frase que me atravesó como un cuchillo. Hay verdades que es mejor callar. Si hubieras dejado que las cosas siguieran como estaban, seguiríamos siendo una familia. Esa noche lloré como no lo hacía desde niño, porque por primera vez entendí que no era solo Daniel el que me odiaba. Era mi propia familia la que me estaba castigando por decir la verdad. Pasaron los meses y la distancia se volvió abismo. Cumpleaños, navidades, aniversarios, todos los pasé solo. Al principio pensaba que algún día me llamarían, que se darían cuenta de que estaban siendo injustos, pero no. Cada silencio se convertía en un mensaje, ya no formas parte de esto. Y justo cuando estaba empezando a aceptar que esa era mi nueva realidad, el golpe más duro llegó. Una tarde, mientras salía del trabajo, me encontré con un viejo amigo de la familia. Me saludó con una mezcla de incomodidad y lástima. Escuché que Daniel va a tomar el control total de la empresa, me dijo. Me quedé helado. Mi padre siempre me había dicho que algún día la empresa sería de los 3 hermanos. Habíamos trabajado en ella toda la vida, pero cuando pedí explicaciones, me enteré de que habían cambiado todo, mis acciones, mi participación, incluso mi acceso a la oficina. Me habían sacado de la empresa familiar sin siquiera decírmelo. Ahí supe que esto iba más allá de un simple enojo. Me estaban borrando por completo. Y entonces, por primera vez, una pregunta me cruzó por la mente y me dio miedo admitirla. ¿Había cometido un error al decir la verdad? Porque si lo que perdí era a toda mi familia, tal vez sí, pero el destino aún no había terminado conmigo. Lo que estaba por descubrir haría que todo lo anterior pareciera insignificante. Y esta vez, la verdad no solo me costaría a mi familia, sino también mi propia identidad. Después de lo de la empresa, algo en mí se quebró. Durante mucho tiempo creí que el amor familiar era incondicional, que pase lo que pase, tu sangre nunca te da la espalda. Pero esa idea romántica se desmoronó en el momento en que me di cuenta de que mi apellido no significaba nada. Era un extraño, un traidor en sus ojos. Comencé a ir a terapia, no tanto por superar la situación, sino porque necesitaba entender que había hecho mal. Mi psicóloga fue directa, no hiciste nada malo. Ellos eligieron proteger una mentira en lugar de afrontar la verdad. Y aunque en el fondo sabía que tenía razón, era difícil creerlo cuando todos los días sentía el vacío que dejaron. Pasaron casi 8 meses sin contacto alguno, hasta que un día recibí un mensaje inesperado. Era de Laura, mi hermana menor. Necesito verte, sola, no le digas a nadie. Accedí sin pensarlo 2 veces. Nos vimos en una cafetería pequeña, lejos de casa. Cuando la vi, noté que estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas y una expresión que mezclaba tristeza con culpa. Apenas se sentó, empezó a llorar. No puedo más, dijo entre sollozos. No puedo seguir fingiendo que estás muerto para nosotros. La abracé sin decir palabra. Durante minutos solo lloró en silencio, y cuando por fin se calmó, empezó a contarme todo lo que yo no sabía. Resulta que Daniel no solo había robado dinero, como yo había revelado.
También estaba involucrado en movimientos turbios con la empresa, desvío de fondos, facturas falsas, incluso negocios con personas poco confiables. Mis padres lo sabían, y lo estaban encubriendo. Papá lo descubrió mucho antes de que tú hablaras, confesó Laura. Pero decidió callar porque temía que si salía a la luz, la empresa se derrumbaría. Ahí todo tuvo sentido. No era que no me creyeran. Era que yo había arruinado el silencio que ellos ya habían elegido mantener. Pero lo que dijo después fue aún peor. Y no solo eso. Daniel está chantajeando a papá. Tiene pruebas de cosas que podrían llevarlo a la cárcel. Me quedé en shock. Mi hermano, el mismo que todos defendieron, no solo era un ladrón, sino que estaba utilizando el amor de mis padres para manipularlos. Laura me miró con desesperación. Necesito tu ayuda. Esto se nos fue de las manos. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería involucrarme, destapar todo, llevar a Daniel ante la justicia y recuperar lo que era mío. Pero otra parte, estaba cansada de luchar contra mi propia familia, de ser siempre el traidor, por decir la verdad. Decidí pensar, pero el universo no me dio mucho tiempo. 2 semanas después recibí una citación judicial. Daniel me estaba demandando de nuevo, esta vez por difamación agravada y pérdida de oportunidades laborales. Su abogado había preparado un caso mucho más fuerte, y aunque sabía que era mentira, el proceso legal iba a costarme tiempo, dinero y salud. Fue entonces cuando lo entendí que esto ya no era una pelea familiar, era una guerra. Una noche, agotado por el estrés, decidí revisar unos antiguos correos de la empresa. Buscaba pruebas que pudieran ayudarme en el juicio, y lo que encontré fue devastador. Entre los documentos archivados había un intercambio entre mi padre y su abogado, fechado semanas antes de que todo estallara. En él, hablaban de cómo limitar mi participación en el negocio, de reducir riesgos, si decidía hablar, e incluso de prepararse para una posible demanda de mi parte. Me habían traicionado antes incluso de que dijera la verdad. En ese momento algo dentro de mí se apagó. La familia que estaba intentando recuperar nunca había estado de mi lado. Yo era un estorbo, un problema que resolver. Y sin embargo, todavía había una parte de mí que no podía rendirse, no porque quisiera venganza, sino porque sabía que si seguía callando, estaría haciendo exactamente lo que ellos querían, desaparecer. Así que tomé una decisión que cambiaría todo el curso de esta historia. Iba a contar absolutamente toda la verdad, no solo lo de Daniel, sino todo lo que sabía de la empresa, del chantaje, de los documentos ocultos. Si iba a perderlo todo, al menos sería por la razón correcta. Lo que no sabía era que al hacerlo, no solo iba a destruir lo que quedaba de mi familia, sino que también iba a descubrir un secreto que haría que toda mi vida hasta ese momento se sintiera como una mentira. Cuando tomé la decisión de revelar todo, sabía que estaba abriendo una puerta que no podría cerrar, pero también sabía que seguir callando significaba seguir siendo cómplice de un sistema podrido. Así que comencé a recopilar cada documento, cada correo, cada conversación que pudiera respaldar mis palabras. Pasé noches sin dormir, revisando archivos antiguos, conectando fechas, nombres, cifras. Lo que encontré fue mucho más grave de lo que imaginaba. No era solo que Daniel hubiera robado dinero. La empresa de mi familia llevaba años evadiendo impuestos, inflando presupuestos y desviando fondos a cuentas en el extranjero. Había pagos a políticos locales, contratos falsos y transferencias que claramente apuntaban al lavado de dinero. Y lo más impactante, mi padre estaba al tanto de todo. No solo lo sabía, era parte del engranaje. Llevé todo ese material a un abogado especializado en delitos financieros. Cuando terminó de leer el expediente, me miró con una mezcla de asombro y preocupación. Si decides seguir con esto, tu familia no solo te odiará, algunos podrían terminar en prisión. ¿Estás seguro? Lo estaba. Quizás por rabia, quizás por justicia, o quizás porque ya no me quedaba nada que perder. Decidimos entregar la información a las autoridades. No fue un proceso rápido. Semanas después, agentes fiscales comenzaron a investigar discretamente la empresa. Al principio, mis padres no tenían idea de que yo estaba detrás. Pero todo cambió el día que recibieron una citación judicial. Mi madre me llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Yo no hice nada, le respondí, con la voz temblando. Ustedes se lo hicieron a ustedes mismos. Ese mismo día, Daniel apareció en mi puerta. No tocó, no pidió permiso. Entró gritando, fuera de sí. Arruinaste nuestras vidas. Maldito traidor. Solo dije la verdad. La verdad no importa, rugió,
golpeando la mesa con el puño. La familia está por encima de todo, y ahí lo entendí todo. Para él, para mis padres, la verdad nunca importó. Solo importaba la imagen, el apellido, el silencio. A partir de ese momento comenzó una verdadera pesadilla. Mis tíos, primos e incluso amigos de la infancia me dieron la espalda. Recibí amenazas anónimas. Perdí mi trabajo porque algunos clientes se enteraron de la situación y decidieron mantener distancia. Laura, la única que me había apoyado, también comenzó a alejarse, no porque no creyera en mí, sino porque el peso de la presión familiar era demasiado. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, mientras regresaba a casa, noté que mi puerta estaba entreabierta. Al entrar, encontré el departamento destrozado, papeles arrancados, documentos robados, muebles rotos. No llamé a la policía, sabía perfectamente quién había estado ahí. Días después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había fotos mías, tomadas sin que me diera cuenta, en el supermercado, en el trabajo, saliendo de casa. Y una nota escrita a mano, o lo lamentarás. Era evidente que estaban desesperados, pero ya no podían detener lo que habían puesto en marcha. Las autoridades habían encontrado pruebas suficientes para abrir una investigación penal contra la empresa y contra Daniel. Mi padre fue citado a declarar, y su rostro apareció en los noticieros por primera vez, no como empresario exitoso, sino como sospechoso de fraude. La noticia fue un escándalo en la ciudad, y con ella, el último hilo que me unía a mi familia se rompió por completo. Pasaron los meses y el juicio avanzaba lentamente. Yo me mantenía al margen, colaborando cuando era necesario, intentando seguir con mi vida, hasta que un día recibí un mensaje inesperado. Era de Laura otra vez. Necesito verte, es urgente. Nos encontramos en un parque, lejos de las miradas de todos. Su rostro reflejaba angustia. Hay algo que no sabes, me dijo con voz temblorosa. Algo que papá siempre nos ocultó. ¿Qué cosa? Tú no eres su hijo biológico. Sentí que el mundo se detenía. Mi respiración se volvió pesada, mis piernas temblaban. ¿Qué estás diciendo? Pregunté apenas con voz. Mamá tuvo una aventura. Papá lo supo, pero decidió criarte igual, aunque nunca te perdonó del todo. De pronto, todo tuvo sentido. La distancia emocional, el favoritismo con Daniel, el desprecio disimulado, yo nunca fui realmente parte de esa familia. Laura me tomó la mano. Por eso lo odian tanto, no solo por lo que hiciste, sino porque fuiste el extraño que destruyó lo que ellos construyeron. No supe qué decir. Durante años había cargado con la culpa de perder a mi familia, de traicionarlos. Pero ahora entendía que, en el fondo, nunca había sido realmente uno de ellos. Y aunque esa revelación debería haberme liberado, solo encendió una furia nueva. Si ellos nunca me consideraron suyo, entonces ya no tenía que proteger nada. Lo que hice después no solo selló mi ruptura con ellos, también cambió el destino de toda la familia para siempre. Después de la conversación con Laura, pasé varias noches sin dormir. Mi mente era un torbellino. Toda mi vida había vivido bajo la sombra de un apellido que ahora sabía que ni siquiera me pertenecía. Había cargado con culpas, con exigencias, con expectativas que jamás fueron mías. Y lo peor de todo, había sido tratado como un traidor por personas que, en el fondo, nunca me vieron como parte de ellos. La revelación no me rompió, me liberó, y con esa libertad vino una decisión que cambiaría todo. Si ya estaba condenado a ser el enemigo, entonces iba a hacerlo hasta el final. Hasta ese momento, yo había colaborado con las autoridades solo con lo necesario, documentos, correos, declaraciones. Pero tenía más, mucho más. Archivos que podrían hundir no solo a mi padre y a Daniel, sino también a socios, políticos e incluso empresas cómplices. Archivos que, por miedo o lealtad, nunca había entregado. Pasé semanas organizando todo. Creé copias, respaldos, informes. Contacté a un periodista de investigación reconocido por destapar casos de corrupción. Nos reunimos en un café discreto, y cuando terminé de explicarle todo, me miró con una mezcla de asombro y admiración. Si lo que dices es cierto, me dijo, esto no solo va a destruir a tu familia, va a sacudir a toda la ciudad. Le di el material, y luego solo tuve que esperar. El artículo salió 2 semanas después. Titular en todos los periódicos, reportajes en televisión, debates en radio. El imperio familiar quedó expuesto públicamente. La opinión pública exigía justicia. Las autoridades intensificaron la investigación. Cuentas fueron congeladas, propiedades embargadas, y socios comerciales rompieron lazos. En cuestión de días,
La reputación construida por generaciones se vino abajo, y con ello, comenzó la verdadera guerra. Daniel me llamó, furioso. Eres un maldito. Los destruiste. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo prendí la luz para que todos lo vieran. Mis padres me enviaron una carta, ni siquiera tuvieron el valor de llamarme, en la que básicamente me desheredaban de todo, me maldecían y me deseaban que viviera el resto de mi vida con el peso de mi traición. La leí en silencio, luego la rompí en pedazos y la tiré a la basura. Aún así, la situación me estaba afectando más de lo que quería admitir. No podía salir a la calle sin que alguien me reconociera. Unos me felicitaban por tener el valor de denunciar, otros me insultaban por haber destruido a mi propia sangre. Perdí amistades, oportunidades laborales, incluso alguien con quien estaba empezando una relación desapareció al enterarse de mi historia. Pero el golpe más duro aún estaba por venir. Una noche, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Su voz sonaba diferente, cansada, rota. Necesito verte, dijo. Es sobre papá. Nos encontramos en un parque, el mismo donde me había revelado la verdad sobre mi origen. Laura estaba llorando. Papá sufrió un infarto. Está en el hospital. No sabemos si va a sobrevivir. No supe cómo reaccionar. Por un lado, era el hombre que me había despreciado toda mi vida. Por otro, era quien, de alguna forma retorcida, me había criado. Fui al hospital esa misma noche. Cuando entré a la habitación, mi madre estaba sentada a su lado, con la mirada vacía. Daniel ni siquiera me miró. Laura fue la única que me dirigió una pequeña sonrisa triste. Me acerqué a la cama. Mi padre estaba conectado a máquinas, débil, irreconocible. En ese momento, con su vida pendiendo de un hilo, no era el empresario poderoso que todos temían. Era solo un hombre viejo, derrotado. Y mientras lo miraba, una parte de mí se quebró. No por él, por mí. Porque pese a todo, pese al odio, a la traición, a la distancia, seguía deseando que me quisiera. En un susurro que solo él y yo podríamos oír, dije, no lo hice por odio, lo hice porque alguien tenía que hacerlo. No respondió, no sé si me escuchó, no sé si le importó. Los días siguientes fueron un infierno. Las redes, la prensa, la sociedad entera estaba pendiente del escándalo familiar. Mi nombre aparecía en titulares, en comentarios, en debates. Algunos me llamaban héroe, otros, monstruo. Pero el verdadero terremoto llegó una semana después. La fiscalía presentó nuevos cargos, y entre los implicados no solo estaban mi padre y Daniel, también aparecía Laura. Había pruebas de que ella sabía lo que ocurría desde el principio. Correos, firmas, transferencias a su nombre. No solo había guardado silencio, había sido cómplice. Cuando la detuvieron, no pude hacer nada más que quedarme quieto, observando como la única persona que aún quedaba a mi lado también se derrumbaba. Perdóname, me dijo antes de que se la llevaran. Solo quería proteger a todos. Y ahí lo entendí todo. Al final, mi verdad no solo destruyó a los culpables, también arrasó con lo poco que quedaba de mi familia. Pero todavía faltaba una última verdad, una que cambiaría por completo mi visión de lo que había pasado, una que demostraría que incluso yo había sido manipulado desde el principio. Han pasado 6 meses desde el día en que todo explotó. 6 meses desde que mi apellido dejó de ser un símbolo de poder y se convirtió en sinónimo de corrupción, traición y escándalo. 6 meses desde que hablé, y lo perdí todo. Al principio, vivía con la esperanza de que el tiempo lo arreglara, que mi padre me perdonara, que Daniel recapacitara, que Laura saliera absuelta, pero nada de eso pasó. Mi padre murió 3 semanas después del infarto, sin decir una sola palabra más. Daniel desapareció de la ciudad, huyendo de la prensa y de la justicia, y Laura fue condenada a prisión por complicidad. Yo, en cambio, quedé libre, pero completamente solo. Intenté reconstruir mi vida. Me mudé a otra ciudad, cambié de número, busqué trabajo, pero cada vez que decían mi nombre en una entrevista, el ambiente cambiaba. La gente me reconocía, sabían que era el hijo que traicionó a su familia. Algunas empresas me rechazaban por miedo a la atención mediática, otras simplemente porque no querían tener a alguien así en su equipo. Y fue entonces, en medio de ese nuevo anonimato forzado, que recibí un mensaje que lo cambió todo. Era de un periodista con el que había colaborado meses antes. Me dijo que tenía información nueva, algo que necesitaba mostrarme en persona. Nos vimos en un café discreto, igual que la primera vez. Se sentó frente a mí, con un sobre grueso y expresión seria. Hay algo que deberías saber, dijo, empujando el sobre hacia mí. Algo que estuvo oculto todo este tiempo.
Dentro había documentos, correos, mensajes, todos relacionados con el caso, pero lo que vi me heló la sangre. Una gran parte de las pruebas que habían incriminado a mi familia no provenían de las autoridades, venían de alguien más, una empresa competidora de mi padre, la misma que llevaba años intentando comprar su negocio. Ellos habían filtrado información a escondidas, habían manipulado cifras, habían empujado a ciertos empleados a cometer errores, incluso habían contactado a periodistas para acelerar la investigación. Y lo peor de todo, habían utilizado mis declaraciones como detonante. Sabían que, si yo hablaba, el resto se derrumbaría por sí solo. Yo no solo fui el denunciante, fui la herramienta perfecta. Querían destruirlos desde adentro, explicó el periodista. Y tú, sin saberlo, fuiste su mejor aliado. Me quedé en silencio. Sentí rabia, asco, impotencia. No porque creyera que mi familia era inocente, eran culpables, sin duda, sino porque todo había sido parte de un juego mucho más grande. Yo había pensado que estaba tomando una decisión moral, que estaba siendo valiente al decir la verdad, pero en realidad, era una pieza más en un tablero que nunca controlé. En ese momento lo entendí, no había ganado nada, no había justicia, no había redención, solo destrucción. Un mes después, recibí una carta desde prisión. Era de Laura. La abrí temblando, sin saber si quería leerla o no. Sé que todo esto te destruyó, comenzaba, y sé que nunca vamos a recuperar lo que perdimos. Pero, por extraño que parezca, todavía creo que hiciste lo correcto. Papá, Daniel, yo, todos sabíamos que lo que hacíamos estaba mal, solo que nunca pensamos que alguien de adentro tuviera el valor de romper el silencio. Tal vez por eso te odio, y te admiro al mismo tiempo. Lloré como no lo había hecho en años, porque, por primera vez, alguien de mi familia reconocía que, a pesar del caos, había actuado desde un lugar honesto. Hoy, todavía cargo con el peso de mis decisiones. Sigo solo, sigo reconstruyendo mi vida desde cero. Y aunque hay noches en las que me despierto deseando no haber hablado nunca, también hay otras en las que, por primera vez en mucho tiempo, puedo mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Perdí a mi familia. Perdí mi pasado, perdí todo lo que creía que me definía, pero gané algo que nadie puede quitarme, la verdad. Y aunque esa verdad me dejó sin nada, también fue lo único que me permitió seguir adelante. Porque ahora lo sé, hay veces en la vida en que decir la verdad no te hace libre, pero sí te hace tú. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.